inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Más la vianda firme, la vianda sólida, la comida sólida, el bistec, papá, es para los perfectos, para que busquen la perfección en el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Para los que, fíjate bien, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados. Sentidos ejercitados. No todo el mundo tiene los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados nomás para puro chisme y nada más para repetir como pericos y guacamayas lo que otros dicen. Pero no tienen los sentidos ejercitados en la palabra poderosa de Dios. Gloria al Señor. Por eso viene cualquiera de otra parte y los engaña. Alabado sea el Señor. Mucha atención. En el discernimiento dice del bien y del mal. Tenemos que discernir cuál es el bien y el mal. Pero para eso tenemos que tener los sentidos, ¿qué? ¿Los sentidos qué? Ejercitados. Denme un segundo porque oigo la música de fondo muy recio. Ahí está. ¿Sí? Entonces es importante esto, gloria al Señor. Mucha atención. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe. Amén. ¿De qué? Sobre el Hijo de Dios. Que el Espíritu nos enseñe de la palabra del Señor. No nomás de libros, no nomás de manuales, no nomás de los que estoy oyendo en Radio Manantial o en Radio Vida, en las estaciones de radio. No. Y necesitamos creer lo más que se pueda en el Señor como debe de ser. Porque el Señor está con nosotros. La pandemia está fea, se están enfermando gente, sí, gloria al Señor, es verdad. Y tenemos que cuidarnos también, tenemos que tener precaución también. Pero no podemos andar paniqueados por eso. Porque entonces ¿a quién estamos sirviendo? ¿A un Dios vivo o muerto? Alabado sea Dios. Mucha atención. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Muy importante es esto, que la sabiduría y el poder van unidos. La sabiduría y el poder van unidos. Se necesitan mutuamente. ¿Sí? En otras palabras, con demasiada sabiduría y sin poder no traes nada. Y con mucho poder y sin sabiduría tampoco traes nada. Tienes que traer las dos cosas mutuamente unidas. Y son necesarias. ¿Para qué? Para mantener la vida cristiana, fíjate bien, balanceada. Balanceada. El hombre tiene limitaciones fuertes en la comprensión de los propósitos de Dios y también de lo profético. Fíjate bien, fíjate bien, te voy a dar 3 puntos interesantes. Sin la ayuda de Dios, el hombre, tú y yo, sin la ayuda de Dios, sabemos poco de nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Mucha atención. Amén. En segundo lugar, sin la ayuda de Dios, menos sabemos de los demás. Y todo el mundo quiere saber de los demás y muy apenas te conoces a ti mismo. Y sin la ayuda de Dios no sabemos saber ni de nosotros ni de los demás. Mucha atención. Y número 3, sin la ayuda de Dios, casi nada vamos a saber de Dios. Y muy importante esto. Ahora, escúchame bien. Hablo de algo muy interesante que yo le he llamado 2 mitos. 2 mitos, o sea, dos leyendas, dos dichos, amén. Nomás 2 mitos, gloria al Señor. Mucha gente cree que la profecía bíblica es indescifrable, que no se puede descifrar, que no se puede aclarar, no se puede enseñar, no se puede, amén, no se puede entender. Pero no, es indescifrable para todos, dice, no, amén, gloria al Señor. Muchos dicen, no, es que nomás los teólogos pueden saber la profecía, amén. Nomás los que están capacitados pueden saber la profecía, gloria al Señor. Nomás los que han ido a un seminario pueden saber la profecía, dicen muchos. ¿En verdad? ¿En serio? Bueno, te voy a decir una cosa. Y si menos agarras la Biblia, pues peor, papá. Porque la Biblia es la Biblia. Es la misma Biblia de un seminarista, es la misma Biblia de un doctor, es la misma Biblia de un bachillerato, es la misma Biblia. Nomás es que te metas en serio, gloria al Señor. Hago una pregunta. ¿A cuál doctorado fue Pablo? ¿Cuál fue el doctorado donde fue Juan? ¿A qué universidad teológica fue Santiago?
¿A qué instituto bíblico fue Pedro? No, Dios nos enseñó, porque Dios, Jesús es la palabra, y tenemos la palabra con nosotros. Papá, métete. Dios quiere comunicarse con nosotros, entiendamos esto. Y Él sabe cómo hacerlo. Amén. Escúchame bien, no tienes que ser un graduado de un seminario para entender la profecía bíblica. No. Y también, no nomás eso, otros creen que la profecía bíblica nunca significa lo que dice. Y por lo tanto, empiezan a espiritualizar para que esto signifique lo que ellos quieren que diga. Y ahí es donde entramos en problemas tremendos. ¿Me oyen? Porque una cosa es decir lo que Dios dice, y otra cosa es decir lo que te da la gana y lo que tú sientes en la carne por comer tantas chuletas y tantas enchiladas. Mucha atención. Mito número 2. La verdad. La verdad. Escríbelo, la verdad. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Él sabe cómo hacerlo. Él va a saber cómo hacerlo. Cómo comunicarse con uno. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. No importa quién seas, no importa la vida que estés llevando, no importa el testimonio que tú tengas, no importa lo perdido que tú estés. Él sabe cómo hacerlo y te va a encontrar. Como me encontró a mí, en las tinieblas de la droga. Como encuentra a otros en las tinieblas del homosexualismo. Como encuentra a otros, otras en las tinieblas del lesbianismo. Como encuentra a otros en el alcohol. Como encuentra a otros en la drogadicción. Como encuentra a otros violadores de niños, como encuentra a otros que le respetan el respeto a sus padres, y como encuentra a otros que no respetan a sus pastores. Los teólogos se refieren a los principios de interpretación bíblica como hermenéutica. Y la hermenéutica, póngame mucha atención, yo sé que a veces son detallitos profundos, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacerlo sencillito, ¿ok? La hermenéutica, ¿sí? Gloria al Señor, es una de las causas por qué la mayoría de las gentes responden hermenéutica. ¿Herme qué? Hermenéutica. ¿Herme qué? Porque no saben ni qué es. La palabra hermenéutica sale del griego Hermes. Y Hermes era considerado en la mitología griega como el mensajero de los dioses. Ese era Hermes. Alabado sea el Señor. Por eso, mira, mi hermano, es importante darse cuenta de que hay un significado dado por Dios a toda la Escritura. Aparte de cualquiera de nuestros deseos o nociones o pensamientos preconcebidas que tengamos. Amén. Y el Señor tiene su significado. Su significado está determinado ya por Dios, no por el hombre. Es importante en Misión Divina comprender ese significado. Esa es la tarea de la hermenéutica. Yo que, en cierta forma es lo que estoy enseñando ahorita, más o menos, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. ¿Qué importa creer la Biblia? Es importante creer la Biblia, que es la perfecta palabra de Dios, gloria al Señor. O no hay problema, hay que malinterpretarla como nos dé la gana. O como cualquiera viene y nos enseña lo que sea. Es importante obtener el significado previsto por Dios de las Escrituras, aparte de cualquier otra cosa, aparte de cualquier otra idea de alguien más. Esa es nuestra tarea. Por eso esta enseñanza se titula, ¿cómo? Las Escrituras, entendiendo las Escrituras. Amén. Alabado sea el Señor. Mucha atención, porque esto es bien, muy importante, más importante de lo que podemos pensar. Más que todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la palabra, donde profetas antiguos dijeron, gloria al Señor,
que en estos últimos tiempos se abriría el pozo del abismo en una forma más tremenda y que saldrían los demonios y los espíritus de error y de falsedad más poderosos que han existido a través de toda la historia de la humanidad. La venida del Espíritu Santo, hermano, el nacimiento de la iglesia y la publicación de la Biblia. No, todo eso no elimina la necesidad de nosotros entender y saber entender la voz profética del Señor. Al contrario, intensifica la necesidad que tenemos de buscar los significados de la palabra para poder vivir correctamente y no ser engañados por nadie. Para todo eso, vengo a un punto muy interesante, escríbalo usted. Y ese punto que me ha dado el Señor, el pensamiento que me ha dado el Señor, es este: tenga la actitud correcta. Ahora sí estoy hablando de interpretación de la profecía. Ok, yo soy profeta, yo me voy a meter en la profecía. Me dijeron que soy profeta, alguien me dijo que era profeta, yo, te dijo el Espíritu Santo, te dijo el hombre, papá, para empezar. Mucha atención. Entonces, para interpretar bien la profecía, hay que tener la actitud correcta, mis hermanos. Miren, mis hermanos, las escrituras deben abordarse, deben de tomarse con una fe infantil, creyendo que Dios quiere que entendamos lo que está diciendo Él. Y que cuando Él habla, significa lo que dice. Fíjense lo que dijo un gran pensador. Un gran pensador dijo, un gran pensador escatólogo dijo: Apocalipsis no es difícil de entender, es difícil de creer. Si lo cree, lo entenderá. Tremendo, ¿no, este viejo? Tremendo, ¿no? No es difícil de entender, pero hay que creerlo. Pero si te pones a leer el Apocalipsis y los caballos de Apocalipsis y el fuego y el granizo y las olas del mar y te paniqueas y lo cierras mejor, no quieres entender nada a la voz del Señor porque no crees nada. Y aún con estas noticias que estoy dando, que todo lo que está sucediendo en el mundo, todavía de así crees nada, pues ya es cosa tuya, papá. Es tu pellejo, no el mío. Pero quiero decirte una cosa muy importante para saber descifrar las profecías, como dije yo, con la actitud correcta. Mira, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, escríbelo, Apocalipsis 7, dice que al comienzo de la tribulación, Dios va a sellar a una gran hueste, a un gran ejército de judíos para servirle como sus siervos especiales en esos días de persecución. El texto nos lo dice claramente que el número van a ser 144,000. Amén. Y que son 12,000, serán seleccionados 12,000 de cada tribu del Señor, o sea, de las 12 tribus específicamente, gloria al Señor. ¿Qué tendría Dios que hacer para que podamos entender eso? ¿Qué tiene Dios que hacer para convencernos de que tiene la intención de apartar a 144,000? Si está diciendo que va a apartar a 144,000, a ver, ¿cuál es el pero? ¿Para qué le busca, decía mi mamá, para qué le busca 5 patas al gato si no va a tener 4? Si Dios dice que van a ser 144,000, van a ser 144,000 y se acabó. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. En la tribulación, yo creo, el texto, claro, está claro. Está claro como el agua. Sin embargo, cientos de comentaristas y cientos de escritores, gloria al Señor, han negado el significado claro y empiezan a espiritualizar las palabras, gloria al Señor. Empiezan a espiritualizar el pasaje, gloria a Dios, para que diga lo que ellos quieren, alabado al Señor, y empiezan hasta a aplicárselo a la iglesia, cuando es para los judíos. Lo dice claro. Este es un manejo imprudente de la palabra. Tenemos que acercarnos a la palabra con una actitud correcta, gloria al Señor. Y lo único que produce, si vas a empezar a hacer todo eso, es confusión. Por eso hay tanta iglesia confundida, tanto ministro confundido, tanto apóstol confundido, tanto profeta confundido.
Y tanto cristiano confundido porque nunca agarran la Biblia y no la agarran con la actitud correcta que deben de agarrarlo. Número 2, dígalo, número 2. Busque el significado superficial. No descargue tanto, superficial. Es necesario, mi hermano, que siempre que busques el significado, sí, del sentido claro de todo el pasaje, es todo. Está difícil el pasaje, está tremendo el pasaje, no lo entiendo. Léelo otra vez, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, hasta que encuentres el significado sencillo, claro. Porque si ni estás estudiado, ni agarras la Biblia, alabado sea el Señor, no importa que lo leas 100 veces, te vas a quedar donde mismo. Entonces yo quiero enseñar algo muy importante, una buena regla para la interpretación de toda la Escritura, incluyendo la profecía, es esta. ¿Listo? Para que le escribas. Si el sentido claro tiene sentido, no busque otro sentido, para que no termine en un sinsentido. ¿Lo repito? Si el sentido claro tiene sentido, no busque otro sentido, ¿para que le busques más? Si está claro, no voy a hacer que termine sin sentido. No, pues no entiendo nada, Dios bendiga, no, ahí nos vemos. Whatever. Y te pones a ver otras cosas, a leer otras tonteras. Whatever. Entonces es importante esto, el sentido claro. Número 1. Al principio de la historia cristiana, amén, debido a la influencia, hubo mucha influencia de filosofía griega. Algunos de los padres primitivos de la iglesia comenzaron a alegorizar las escrituras, a darles otros significados. Amén. Tiene un orden, tiene una raya que no cruzas. Se puede, pero hay que tener cuidado. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, muy importante. Como siempre, como a veces escuchamos a gente que dice y argumentan que el significado real está escondido, está debajo de la superficie, que sabe qué, que sabe otro. Amén. Si no le entienden ni la superficie, que andan buscando debajo de la superficie, papá. Esto que estoy hablando dio lugar a todo tipo de interpretaciones fantasiosas, fantasías. La Biblia no está escrita en código, aunque hay código. Y hay que saber analizarlo, y hay que saber estudiarlo, y hay que tener el Espíritu Santo de Dios de discernimiento para poder entender códigos. Pero toda la Biblia no está escrita en código, es bien sencilla de entender. A ver, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que buscarle? A ver, dime. ¿Le tengo que buscar un código? No, es bien sencillo. Número 1, aquel que le busca, aquel que le acepta, va a tener vida eterna. Y se acabó. ¿Para qué le buscas tanto? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Estás oyendo? Sí, las profecías de la primera venida, por ejemplo, acerca del Mesías, acerca del Señor Jesucristo, significaron lo que dicen. No hay razón, entonces, de espiritualizar las profecías de la segunda venida. Si dicen que va a venir por segunda vez, va a venir por segunda vez. Si ha venido por primera vez, ya vino por primera vez. Ya quedó todo registrado, ya todo está en la historia. Alabado sea el Señor. Aquí estamos nosotros salvos, porque su Espíritu Santo nos lo dejó. Alabado sea el Señor. Y somos salvos, y somos santificados, y somos regenerados. Y aquí estamos. ¿Qué más prueba que queremos? Él dice que va a venir por segunda vez, y va a venir por segunda vez, pero también dice que va a haber rapto, y que nos va a reptar a todos los que somos santos de Dios y buscamos su presencia, y le seguimos en Espíritu, ¿verdad? No nomás de lengua para afuera. Alabado sea el Señor, y nos va a llevar el Señor, y se acabó. Es tan sencillo así, no tiene chiste el asunto. Amén. Entonces tenemos que entender esto, gloria al Señor. Amén. Es todo lo que dice. Dice que Jesús va a regresar a la tierra, entonces va a regresar a la tierra. No, pues a ver si, es que otros dicen que no, y es que los teólogos dicen que hay otras opiniones, y es que los universitarios, profesores dicen que hay que analizar otras situaciones. Déjame decir una cosa, hermano. Ahorita hay una basura, pero de la más sucia que hay en todas las universidades de Estados Unidos y de todo el mundo. Mucha atención.
Amén. Es todo. Debemos de aceptarlo. Aceptar lo que significa y lo que dice y se acabó. Porque miren, mucha atención. La profecía tiene que ser entendida solo por la sabiduría de Dios. Que solo, debemos entender que solo el Espíritu es el que revela. No la carne, no el hombre, el Espíritu. Y solo la entendemos, gloria al Señor, la entendemos los que somos hombres y mujeres espirituales de Dios. También es importante entender que la profecía personal, cuando te profetizan algo a ti personalmente, ¿sí? No, esa profecía personal no debe de tomar el primer lugar en nuestras responsabilidades de ayunar y llorar y de buscar a Dios, hasta que oigamos del cielo por nosotros mismos, no por lo que nos dijo el profeta. ¿Con cuántos gentes me he topado por todo el mundo donde han dado? Y es que el profeta me profetizó esto, y es que la profetisa me dijo esto, y están dejando mujeres, están dejando niños, están dejando iglesia, están dejando todo, no porque la profeta se lo dijo, el profeta se lo dijo. Mentiras de Satanás. Busca a Dios primero tú, ayuna a Dios primero tú, métete con Dios primero tú, alabado sea el Señor. Lee toda la Biblia de pasta a pasta, porque ya casi no encuentro a nadie que ha estudiado la Biblia de pasta a pasta. Alabado sea el Señor para siempre. Y entonces cuando Dios te hable, Dios te habló, papá, y es todo, se acabó, no hay problema. ¿Está bien? Número 3. Considera el contexto. Contexto. Para los que no sabemos mucho español, contexto quiere decir, hay un texto, contexto, el antetexto, antes del texto, y el posttexto, después del texto. Hay que analizar eso, no nomás el puro texto. Si lees el puro texto, te desvías, no vas a entender las cosas y vas a salir con fantasías, gloria al Señor. Siempre tenés que tener en cuenta el contexto, porque el contexto determina el significado de las palabras. Entonces, si yo leo algo aquí, el contexto a veces me va a explicar lo que está diciendo. Entonces hay que analizar el contexto, el antetexto o pretexto y el posttexto también. Amén. Una palabra es muy poderosa, amén, gloria al Señor, y a veces puede ser simbólica, amén, mientras que en otro texto puede ser literal. Entonces hay que saber esas cosas. Por ejemplo, mucha atención, ¿está bien? ¿Vamos bien? Porque yo traigo material, yo le voy a dar. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 50:10, a todos los que han leído la Biblia ya saben esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmo 50:10 dice que el ganado sobre 1000 colinas me pertenece. O sea, el ganado sobre 1000 montañas, sierras, me pertenece. El contexto que estamos viendo así, en este texto, está claro. Dice 1000 y es todo. Pero, pues no nomás 1000 ovejas. Entonces ahí es simbólico. Y hay que entender que no nomás 1000 ovejas. Amén. Es simbólico. Entonces, en el Apocalipsis hay otros textos, por ejemplo, donde se nos dice, por 6 veces se nos repite que el Señor regresará para reinar durante 1000 años. Entonces el contexto nos deja claro que la palabra 1000 es literal. Son 1000 años. No son 100,000 años. No son un día, son 1000 años. No te metas en eso. Dice 1000 años y son 1000 años. Ahora, para que podamos entender esto, lo explico de esta manera. Si en el Salmos, allá que hemos leído, dice 1000 ovejas, es simbólicamente. Está diciendo que todo el ganado de la tierra es mío, dice el Señor. Es lo que está diciendo. Pero aquí no. En Apocalipsis 20 no está diciendo eso. En Apocalipsis 20 está diciendo, amén, que son 1000 años, clarito, es todo. Ahora también, por ejemplo, en Apocalipsis 13, mire, misión divina, familia de misión divina que me está escuchando, yo les puedo enseñar todo eso, y les he querido enseñar todo eso, pero hay mucho pueblo rebelde. Empiezo la escuela de ministerio, empiezo a enseñar, empiezo esto y lo otro, y se van con otros maestros. Dios los bendiga.
Pero mire, ahorita yo me estoy gozando porque por fin estoy encerrado y estoy enseñando pues, de lo que tanto estudié y ustedes lo están logrando. A ver, gloria al Señor. Nomás oren por mí para seguir adelante. Dicen amén. Pero por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis 13, dice que la mitad a la mitad de la tribulación, el anticristo intentará aniquilar el pueblo de judío. Y muchos de ellos escaparán con dos alas de gran águila, o sea, con dos alas de águila. Entonces tenemos que entender esto. Algunos han interpretado que esto significa que Estados Unidos va a ser un puente en aquellos tiempos, tal vez desde allá hasta acá, y todos los judíos van a huir, gloria al Señor, y van a huir en aviones y van a venir para Estados Unidos y van a escapar de todo eso que va a suceder. No, amén. Entonces, si analizamos la palabra del Señor, entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice, en el libro del Éxodo, capítulo 18, 4, y también en Deuteronomio 32, 11, alabado sea el Señor, está hablando de lo que es la terminología, lo que dice la palabra, la terminología que se usa para describir el escape de los hijos de Israel cuando estaban cautivos en el pueblo egipcio. Cuando está hablando allí, Éxodo y Deuteronomio, está diciendo que Dios los sacó de la cautividad del pueblo egipcio, gloria al Señor, amén, los sacó como en alas de águila. ¿Dicen amén? Alabado sea Dios. ¿Dicen amén? Bendito sea el Señor. Pero escúcheme bien que es importante. Todo lo que significa es que ellos escaparon bajo la protección de Dios. Y es todo. ¿Para qué le busquemos más? Amén. Alabado sea el Señor. Número 5. Para interpretar bien las profecías, número 5, hay que saber reconciliar todas las profecías. ¿Qué es eso? O sea, hay que saber compaginar, hay que saber comparar, hay que saber manejar todo lo que habla de la temática que debe de ser. Amén. Hay que evitar una doctrina en un solo versículo aislado. Algo que se nos enseñó, tú sabes, en mis estudios, hasta de instituto, hasta doctorado, se nos enseñó que nadie hace una doctrina de un solo versículo, sino